viendo. A partir de las 3 de la tarde en nuestra señal de YouTube, Ditu y Radio en Vivo. Blue, más que radio. Son las 3 de la tarde y 16 minutos. Es un gusto saludarlos. Estamos acompañándolos en Blue Radio, en bluradio.com. Estamos saludándolos a través de la aplicación Ditu de Caracol Televisión y también en el canal de YouTube de Blue Radio. Es una tarde soleada, por fin salió el sol en la capital del país. Hoy es domingo 20 de julio de 2025 y estaremos acompañándolos en esta tarde de domingo en lo que será el abrebocas político del último año, no solamente de este Congreso, de este Senado y de esta Cámara de Representantes. También podríamos decir que vamos a ver la temperatura al talante del gobierno del presidente Gustavo Petro en este último año que le queda en la Casa de Nariño. Escucharemos los discursos del saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda, del presidente Gustavo Petro, de la oposición, y también hablaremos de lo que significa la letra menuda del manejo y conformación de las mesas directivas, que para algunos puede ser un tema menor o enredado, pero que no lo es. Detrás de eso hay mucha carpintería filigrana muy importante sobre lo que significa el ejercicio de la política. Al final, lo que está de por medio es que de manera armónica trabajen las instituciones, el poder ejecutivo en cabeza del presidente de la República y el poder legislativo en este caso. Y además de ello, que en esa relación están de por medio los colombianos, las reformas, los proyectos que se van a tramitar en este último periodo que tiene particularidades. Un periodo que además es el que coincide con la campaña al Senado y a la Cámara. En marzo del año entrante habrá nuevo Congreso de la República y por eso no es tan fácil tramitar proyectos de gran calado en este último periodo. Saludo a una de las integrantes de ese equipo que los acompaña desde este momento, analizando los discursos, mirando los detalles y contándoles qué está pasando en el Capitolio Nacional en pleno corazón de Bogotá. Ya saludo a quienes a esta hora están en el Congreso de Colombia y en la terraza cercana a la Plaza de Bolívar, pero saludo primero a una de nuestras invitadas especiales, María Margarita Lapaca Zuleta. Paga, como siempre, un gusto que esté con nosotros. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Un abrebocas de por qué es importante lo que viviremos hoy, esta instalación del Congreso de la República. Básicamente es el último año de gobierno y el último año, como usted decía, del periodo de los senadores y los representantes a la Cámara. Es un año difícil porque ha habido digamos, rifirrafes entre el gobierno y el Congreso, pero adicionalmente, por lo que usted decía, es el año en donde los representantes a la Cámara y los senadores hacen campaña y presentan su rendición de cuentas. Y es la última oportunidad para que el presidente pueda cumplir con sus anhelos de reformas legislativas. Y están en medio de ello reformas sociales. El presidente hoy ha dicho que promoverá la reforma a la salud. Está también, y vamos a hablar de ello, la polémica propuesta del ministro de Justicia para darles beneficios penales a los jefes del narcotráfico y a los jefes de las bandas. El famoso tarimazo y sus desarrollos legislativos que quiere el gobierno nacional. Voy al Capitolio de Colombia, voy al centro de la capital del país. Saludo a Silvia Patiño y a Andrés Carmona, que están a esta hora en el hemiciclo en el que está a punto de empezar esta instalación del último periodo de este Congreso, de este Senado y esta Cámara de Representantes. Silvia, Andrés, buenas tardes. Hola Ricardo, 3 de la tarde, 19 minutos. Buenas tardes para usted y por supuesto para quienes a esta hora se conectan a esta transmisión especial de Blue Radio. Estamos a través de YouTube, a través de Ditu y por supuesto en todas las frecuencias para que nos sigan en esta instalación del Congreso de la República. A esta hora el secretario del Congreso, del Senado, está haciendo el llamado a lista para dar inicio oficial entonces a la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso. Les cuento que ya empiezan a llegar a todos los congresistas y que la bancada del Centro Democrático decidió poner, Ricardo y oyentes, una serie de avisos con mensajes de fuerza a Miguel Uribe Turbay, también mensajes de que lo están esperando, por supuesto, en este último periodo legislativo en el que el senador y precandidato del Centro Democrático no está porque se está recuperando Andrés en la Fundación Santa Fe de Bogotá después del atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio.
mucho movimiento se espera para esta tarde de domingo. Así es, Silvia, un saludo para usted, para Ricardo, para todos nuestros oyentes y quienes nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Se espera que se cumpla más o menos el horario, se citó a las 2:30 de la tarde. Si ya están haciendo llamado a listas porque también tienen información por parte de Presidencia de la República. ¿Y qué va a pasar una vez se verifiquen los quórums tanto en Cámara como en Senado? Se va a designar una comisión protocolaria de senadores y representantes. Ellos se van a dirigir a la Casa de Nariño, van a recoger al presidente Gustavo Petro, lo van a traer aquí al Salón Elíptico y allí iniciará formalmente la sesión de instalación de estas sesiones ordinarias. Tendrá su intervención el saliente presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que esperamos que sea un discurso muy fuerte. Recordemos que Cepeda fue un gran crítico del gobierno, pero también acto seguido será la intervención del presidente Gustavo Petro y posteriormente la réplica de la oposición, que estará en cabeza de Paloma Valencia por el Centro Democrático y Lina María Garrido por Cambio Radical, y una vez de eso se procederá con la elección de las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes. Muy bien, Andrés, Silvia, ya regreso con ustedes. ¿Ya se sabe quiénes van a ser los integrantes de la comisión encargada de ir a llevar al presidente de la República, que es un acto particular de la democracia colombiana, al recinto del Capitolio para que inicie el acto protocolario de la instalación de las sesiones? Esa información no se ha dado a conocer, no se han dado a conocer los nombres. Se espera que una vez termine la revisión del quórum, ahí sí se proceda a designar. Le comento que en estos momentos sí hay reuniones de todo tipo, terminando de cuadrar esas mesas directivas. Hace pocos minutos el candidato a la presidencia de la Cámara, el representante Julián López Tenorio, publicó una imagen reunido con los integrantes del CITREP, de las curules de paz. Eso en la oficina de Jorge Tobar, que es el vicepresidente actualmente, el primer vicepresidente, pero lo que nos dicen es que también estarían llegando integrantes del gobierno a hablar con ellos, entre ellos la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Ricardo. Terminando de concretar y de amarrar la presidencia de Julián López a la Cámara de Representantes, todo coincide con lo que dijimos el viernes pasado. Uno a uno se han venido cumpliendo los hechos que habíamos anticipado. Paca, pero hablemos de lo que viene. Yo mencionaba dos proyectos importantes para el gobierno en esta legislatura, que son la reforma a la salud y la reforma a justicia y paz, si podemos llamarlo de esa manera, que busca darle beneficios penales a los jefes del narcotráfico y a las bandas, a los jefes de bandas. Pero usted me hace una muy importante observación. Tal vez el proyecto central va a ser la reforma tributaria. El gobierno dijo, la vamos a presentar. Aquí anticipamos en Blue que el gobierno intenta recaudar 26 billones de pesos. Además, porque el presidente esta semana en el Consejo de Ministros televisado dijo, si no se aprueba esa reforma tributaria, el Estado colombiano se quiebra. Lo dijo de una forma tajante y una advertencia que es muy seria. Cierto, por eso yo le decía que no sabemos cuánta plata quieren recaudar, no sabemos bien cuál es la lógica de qué impuestos estamos hablando, pero anunciaron esa reforma que puede ser un tema de nuevo de mucha pugna política para un año tan difícil como es un año electoral. Sí, es un año muy complicado. Los congresistas, usted lo decía claro, necesitan ir a sus regiones a recoger sus votos, ya sea porque se quieren reelegir al Senado o porque quieren saltar de la Cámara al Senado o porque quieren elegir a sus candidatos. Y por supuesto tienen que llegar con ejecutorias y los proyectos que no sean muy populares, como no es popular evidentemente llevar y poner más tributos o más impuestos para la gente. No creo que eso sea fácil de sacar adelante en el último año de una legislatura. Es una reforma muy compleja para el último año de gobierno y para el último año de legislatura. 3 de la tarde, 25 minutos. Voy a otro punto en el centro de Bogotá, en la terraza Caracol, muy cerca de la Plaza de Bolívar. Lo que está ocurriendo en este momento, Juan Camilo Maldonado de Caterina Ávila, buenas tardes.
Ricardo, buenas tardes. Pues mire, el presidente Gustavo Petro ya aterrizó en Bogotá, salió de Santa Marta alrededor de las 2:03 de la tarde, ya está acá en la capital y se espera que alrededor de las 4 esté en el Congreso para dar su discurso y para la instalación del Congreso. Nos dicen que el mandatario escribió algunos puntos de ese discurso, pero la mayor parte la va a improvisar. Insistirá en sus reformas que estarán en trámite en esta última legislatura. La principal, la reforma a la salud, que recordemos, pues se hundió ya en la Comisión Séptima del Senado. El mandatario insistirá en esta reforma, lo dijo también en un trino que puso este fin de semana, dijo el 20 de julio ante la Nación: mostraré los logros alcanzados por nuestras reformas en la salud que ha salvado la vida de miles de niñas y niños en Colombia. En materia económica, como ustedes lo dicen, el mandatario va a insistir en ese proyecto de reforma tributaria y aunque el Congreso, pues por supuesto tiene ojos en las elecciones de 2026, el presidente va a hablar y va a pedirle al Congreso pues de esa necesidad de aprobar, según él, esta reforma, y hará un balance de su gestión en estos 3 años, de los proyectos que presentó, como la reforma laboral, pero también de otro paquete de proyectos que viene, entre ellos el polémico proyecto que va a radicar el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para bandas criminales. Se trata de un tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos al margen de la ley, que incluye la posibilidad de libertad condicional, la posibilidad de no extradición, pero también de reducción de penas. En torno a eso girará el discurso del presidente Gustavo Petro. Catherine, además decir que el mandatario en estos momentos ya ultima lo que será esos puntos que tendrá sobre su discurso. Recuerde usted que el presidente Petro no trae un teleprompter, no trae un discurso redactado, simplemente trae unos bullets y su lapicito de siempre, y desde allí comenzará a improvisar. Vale la pena acotar también, Kate, que si el presidente Petro llega a llegar unos minutos tarde al salón elíptico, pues hay material de lectura, porque nos confirman un dato, y es que ya está operando la imprenta nacional. Imprimió varios componentes de lo que es el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, y él, de parte del equipo de la Presidencia de la República, lo dejó en la silla de los congresistas. Es decir, que los congresistas, si llega el presidente Gustavo Petro fuera de tiempo, tienen material de lectura para entretenerse mientras llega el mandatario. Lo que hemos podido ver también es que está extendida la alfombra roja hasta la Plaza de Bolívar, desde la Plaza Núñez, como nos comentaba Andrés Carmona. Una comisión delegataria especial del Congreso de la República pues pasará a recoger protocolarmente al presidente. Algo que será clave, Ricardo, en todo esto es si en ese camino desde la Casa de Nariño hasta el Congreso de la República va a estar la vicepresidenta Francia Márquez. Distanciamiento entre ambos, hay una Siberia entre el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta. Hoy la vicepresidenta estuvo en el desfile de 20 de julio en Bogotá y el presidente Gustavo Petro estuvo en Santa Marta. A su izquierda, Armando Benedetti, su ministro de Interior. A su derecha, el pastor Alfredo Sade, su jefe de gabinete. El presidente, digamos, lo que nos han comunicado en la Casa de Nariño es que tiene el horario previsto para cumplir totalmente su agenda. A pesar de la improvisación que haga de su discurso, el mandatario tiene previsto para viajar esta noche a Santiago de Chile. Allí participará en un evento denominado Democracia por Siempre, en el que se encontrará con el presidente anfitrión Gabriel Boric, pero también con los mandatarios Luis Inácio Lula da Silva de Brasil, de Uruguay Yamandu Orsi, además del presidente del gobierno español Pedro Sánchez. Todo esto será mañana en el Palacio de la Moneda. Allí la preocupación de los sectores de izquierda frente al avance que ha tenido la derecha en el continente y a nivel mundial. ¿Cómo contrarrestar ese triunfo y ese fervor que en su momento tuvo la izquierda y las victorias que ha concretado en los últimos años frente a los últimos triunfos, marcado por supuesto por el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Sí. El objetivo de este encuentro es avanzar en el posicionamiento compartido en el favor del multilateralismo, así lo define la presidencia de Chile, la Casa de la Moneda. Esta mañana, en su atril preferido, el presidente Gustavo Petro anticipó algo de ese encuentro, dijo que es un momento en el que sabemos también hay que defender la democracia y que exige que seamos capaces de condenar las derivas autoritarias y a la vez hablar positivo, proponiendo reformas estructurales para la región. Muy importante esto, Ricardo, lo que salga de ese compromiso, de ese encuentro en Santiago de Chile,
Estos 4 presidentes lo van a exponer en la próxima sesión de la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre ante la ONU, y sucede 2 semanas antes de que el gobierno de los Estados Unidos imponga nuevos aranceles frente a la región y específicamente a Chile en materia de nuevos impuestos a la exportación a los de minerales, cobre. claro, sobre todo el cobre, Juan Camilo. Catherine, ¿el discurso del presidente Petro será leído o será improvisado hoy en el Capitolio Nacional? Mire, lo que nos dicen desde la presidencia es que el presidente tiene un boceto, escribió unos puntos de los que va a hablar, referente a la economía, a la salud, a hablar de salud, muy en la línea de lo que dijo en la locución de la semana pasada, pero en su mayoría el presidente va a improvisar. Escribió algunos puntos, pero el discurso no está completamente terminado. Juan Camilo, y antes de estar aquí con nuestros invitados especiales para analizarlo, solamente algo de lo que usted nos mencionaba esta mañana. En el discurso en Santa Marta, el presidente Petro no estuvo en Bogotá en el desfile de las fuerzas militares por el grito de independencia, lo hizo en la capital del Magdalena, lo hizo a propósito de la conmemoración de los 500 años de la Perla de América. Hizo un llamado a la unidad. Ese fue un llamativo llamado en medio de lo que ha significado su discurso previo. El presidente ha sido el encargado principalmente de llevar las cosas a un escenario de polarización muy complejo. El presidente, de hecho, fue quien despidió a los ministros que eran el enlace de la izquierda con el centro muy al comienzo del gobierno. Por eso llamó tanto la atención esa palabra que dio al llamado a la unidad en este último año de gobierno. Cuenta ese discurso que estuvo muy al estilo del presidente, lleno de referencias históricas, de aurelianos, de mariposas amarillas. Esa frase es clave, el llamado a la unidad nacional. Y fíjese bien, todos los videos que ha publicado también los distintos ministerios y ministros se han concentrado en esa palabra también. Hacemos un llamado y destacamos el desarrollo de este desfile del 20 de julio y el respeto por las fuerzas militares y la unidad nacional de nuestro país. Es como un cambio en el discurso del gobierno del presidente Gustavo Petro de la división, de llevar a la polarización, a hacer un llamado a la unidad nacional. Vamos a ver cuál va a ser el Petro con el lapicito, con los highlights de su discurso, a qué nos lleva en este discurso del 20 de julio, porque como se lo comentábamos, un discurso improvisado, no tenemos la duración en estos momentos, sabemos que no va a llevar teleprompter, pero pues con el presidente Petro todo puede pasar. Puede durar 2 horas, si es improvisado, puede durar 2 o 3 horas, o 20 minutos o media hora, es absolutamente En 3 años incierto. de mandato, el presidente Gustavo Petro, los únicos discursos que no son improvisados son los de la Asamblea de las Naciones Unidas, que ahí sí tiene un tiempo estricto y que sí lleva teleprompter y los escribe y los repasa y se los muestra a miembros cercanos de su gabinete para que los corrijan. De resto, el presidente va por su cuenta. Don Pedro Vivero se suma a esta transmisión de Blue. Don Pedro, bienvenido, ¿cómo está? Un saludo, Ricardo, gracias a usted, a los oyentes y también a la PACA. Mire, ese punto es interesante de analizar. ¿Por qué el presidente Petro vuelve a hablar de unidad nacional cuando estamos a un año de terminar su mandato, cuando ha pasado tanta agua por debajo del puente, cuando se han tensado las relaciones tanto que hemos llegado al escenario del decretazo, que hemos llegado al escenario de hablar de asambleas constituyentes, de asambleas populares? Pues yo lo veo más como una frase recordando pues la celebración del 20 de julio. Y me parece que es un llamado que le corresponde a cualquier mandatario pretender buscar la unidad nacional. Lo que pasa es que el presidente ha hecho esos llamados durante su gobierno en varias ocasiones y él mismo los ha autoincumplido. Cuando él llama y pide en algún momento que todos nos metiéramos en el mismo proyecto político, cuando ganó la presidencia, pues todos los partidos dijeron: listo, vamos a trabajar. Incluso los 6 primeros meses del gobierno sacó adelante una cantidad de reformas que no eran, digamos, incluso unas que no eran propiamente de él, y las acogió y se sentó con varios sectores a hacer ese llamado. Pero creo que hoy yo me quedo, Ricardo, con una frase alegórica al 20 de julio, pero no creo que tenga una relación directa con lo que el presidente quiera hacer. Entre otras cosas, Ricardo, usted lo sabe muy bien, nosotros ya no estamos en la época del gobierno, esto ya es una época electoral, para todo el mundo, no solamente para el presidente. No, ya arrancó la campaña. Entonces yo no sé quién quiera meterse, en este momento el petrismo genera radiación,
Yo no sé quién quiera dejarse radiar de eso, del petrismo. Allá hay una gente que va a quedarse en ese sector, pero yo veo mucha gente, incluso del propio sector de Petro, tratando de desmarcarse. Entonces, no sé quién le muerde el anzuelo para meterse con una idea suelta en el 20 de julio para tratar de hacer un proyecto al final del mandato de unidad nacional. Yo no creo que nadie le muerde ese anzuelo. No, pero además que, Pedro, del dicho al hecho puede haber, como se señala, mucho trecho. Paca, ¿qué puede haber detrás de eso? Lugar común, intención de dejar una constancia histórica. ¿Por qué el presidente se devuelve al comienzo de su mandato cuando había en una parte importante del país ilusión de que sí podría existir un gobierno de izquierda con unas alianzas con el centro que pudiera hacer transformaciones reales en el país? ¿Por qué a esta hora, cuando ya estamos prácticamente en campaña electoral a la presidencia del Congreso, el presidente saca otra vez esa bandera? Yo lo que creo que le está pasando es que se está dando cuenta que si no le baja el volumen, este último año no va a tener nada que hacer con el Congreso. Y él tiene una agenda que es importante. Y si no baja el volumen, el enfrentamiento con el Congreso va a ser igual al que vivimos en la legislatura que se acaba hoy. Estoy de acuerdo con Pedro. Ya no estamos en un momento de crear estas ilusiones, porque estamos en un año en donde las personas están pensando en cómo organizar sus campañas, si se van a reelegir o no se van a reelegir, en cómo van a mover su agenda política en sus regiones. Los precandidatos a la presidencia están en eso. Entonces es un momento muy difícil, pero yo creo que él sí necesita bajarle un poquito el volumen a su presencia y a su comunicación en general, para efectos de abrir una posible puerta a la agenda legislativa que tiene, que va a ser muy difícil de sacar adelante. Pero además de la agenda legislativa, él necesita apoyo en asuntos internacionales. Y creo que va a ser un año también muy difícil en esa materia. 3 de la tarde, 37 minutos. Los acompañamos a la espera de la comisión de conciliadores, la comisión de los compromisarios, que van desde el Senado de la República a la Casa de Nariño por la alfombra roja, por el patio de armas, don Pedro, que además es una ceremonia, es algo tradicional, a invitar al presidente para que vaya al Capitolio. Lo decíamos, por ahora no hay humo blanco, no sabemos ni siquiera quiénes van a ser los compromisarios. Pero además, Ricardo, yo no sé qué piense la Paca, pero yo creo que la política también tiene que tener unos símbolos. A mí me parece que esa caminada del Congreso a llamar al presidente y que él venga con los congresistas, hay que mantenerla, hay que darle pues un respeto, unas horas. Mire usted, por ejemplo, el State of the Union del presidente de los Estados Unidos, es una ceremonia simbólica que se hace muchos años y se cumple estrictamente en las horas. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está pendiente de lo que digan de lo que diga el presidente y quienes hacen ese llamado. Es un momento, pero yo pienso que últimamente hemos estado demasiado laxos. No, pues, la laxitud con la puntualidad es una de las características de este cuatrienio, por decirlo de la mejor manera. 3:38 minutos. En Chile, por ejemplo, hay otro símbolo. No tiene que ver con tiempos, pero ahí sí hay símbolos en la democracia. El símbolo de que el candidato perdedor llama al ganador, los graban las cámaras de televisión y reconocen la victoria y la derrota y seguimos, acabó para adelante. Esto es democracia. Pero es que es así. Hasta son las elecciones, se gana y se pierde y seguimos. El único que no reconoce eso es Trump, bueno, que no reconoce eso, pero los demás todos lo reconocen. Esperamos que todos lo reconozcan. 3:39, voy a la Cámara de Representantes, don Mateo Piñeros. Mateo, buenas tardes. Hay muchas dudas sobre cómo se van a conformar las mesas directivas en la Cámara. Pareciera que está prácticamente elegido Julián López Tenorio como presidente, pero hay muchas preguntas sobre lo que va a pasar con las primeras vicepresidencias y sobre si se va a alterar o no lo que se había pactado en el 22, entre otras cosas, frente a la comisión de acusación que es la que investiga el presidente de la República. Mateo, ¿qué pasa a esta hora en la Cámara? Sí, señor Ricardo, buenas tardes. Pues lo saludo aquí y ya esperando la llegada del presidente Gustavo Petro, quien en pocos minutos caminará desde la Casa de Nariño. Como usted puede ver, y los usuarios que están en YouTube en este momento, pues ya está dispuesto el batallón guardia presidencial para recibir al presidente. Estamos esperando también, como usted lo decía, conocer el nombre de los senadores
que van a acompañar al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, como usted lo decía, pues en la Cámara de Representantes la disputa se ha dado principalmente porque para la presidencia se incumplieron los acuerdos. Se supone que Cambio Radical debía tener la presidencia para este último año en el Congreso. Sin embargo, todo indica que será el partido de la U. Julián López, que tiene la mayoría de la Alianza Verde, también tiene a su partido, al Pacto Histórico, pero Cambio Radical y el Centro Democrático están tratando de que sea Leonardo Rico para respetar esos acuerdos. El expresidente César Gaviria, del Partido Liberal, pues le ha pedido a su bancada votar por Rico. Sin embargo, la mayoría de ellos, o varios de ellos, también se estarían inclinando por López. Esto fue lo que nos dijo el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, justamente sobre ese mensaje que le envió el expresidente Gaviria a su partido. Pues mire, yo creo que la dinámica del Congreso está hecha de acuerdos políticos. Y cuando los acuerdos políticos se rompen, eso tiene consecuencias en todos los acuerdos que se han hecho. Y por eso creo que la próxima semana va a haber aquí muchísima controversia, porque si se llegan a romper los acuerdos de plenaria, naturalmente se romperán todos los acuerdos de las comisiones. Yo no creo que eso vaya en favor del gobierno, me parece que es una torpeza. Luego, yo soy de los que cree que hay que respetar los acuerdos. Sin embargo, me da risa un poquito ver cómo el presidente Gaviria hace anuncios oficiales cuando sabe que su bancada va a hacer todo lo contrario de lo que él anuncia. Somos muy poquitos que por convicción, a mí no me manda el presidente Gaviria. Yo votaré respetando los acuerdos por convicción. Ahora, da risa, da grima un poquito que el presidente Gaviria haga anuncios desde su casa en las montañas de Bogotá cuando no ha reunido a su bancada ni una sola vez en el último año, cuando no hay ninguna decisión de bancada con respecto a nada en este partido, y él cree que él hace unos anuncios que después termina, me perdona usted, haciendo un poquito el ridículo cuando su bancada hace todo lo contrario. También estuvimos hablando aquí, Ricardo, con algunos congresistas que han llegado y que ya anuncian la erradicación de nuevos proyectos. También el gobierno hará lo propio. Uno de los más polémicos pues tiene que ver con el de la ley de sometimiento, pero hay otras dos peleas, si podemos llamarlo así, en la Cámara de Representantes. Una por la primera vicepresidencia, que sería para Norman Bañol, con el apoyo del Pacto Histórico, según escribió esta bancada en un comunicado, pero también la segunda vicepresidencia, que se espera le pertenezca a la oposición. Pues Daniel Carvalho ha dicho que están tratando de alguna manera de competirle con otro candidato y que lo que busca el gobierno es quedarse con toda la mesa directiva de la Cámara de Representantes en este último año de Congreso. Esto fue lo que dijo la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, justamente sobre lo que esperan de la mesa directiva en el Senado. Pues bueno, yo creo que quienes lleguen tienen la inmensa responsabilidad en las mesas directivas, tanto de Cámara como de Senado, de no repetir el ambiente de tensión que se ha vivido durante el último año. No solamente es un periodo electoral y por lo tanto, pues por supuesto ya hay debates importantes que está dando el país, sino pues esa tensión que no debería existir en un país que busca profundizar la democracia y construir cada vez una democracia más integral. Aquí existe la separación de poderes, la autonomía de poderes y por lo tanto, pues por supuesto nosotros expresamos nuestras diferencias con Efraín Cepeda y espero no tengamos un Efraín Cepeda 2.0 ni una banda de antirreforma como él mismo anunció desde el primer momento que llegó a la presidencia del Senado. Espero de verdad que podamos construir una relación mucho más tranquila con garantías para todos los sectores políticos, desde la oposición hasta los sectores de gobierno. Ricardo, ya aquí en el Congreso empieza a haber movimiento justamente para esperar la llegada del presidente Gustavo Petro. Está la seguridad dispuesta y se espera que ya en pocos minutos pues empiece esa caminata hacia el Congreso de la República para instalar las sesiones ordinarias este 20 de julio. Muy bien, Mateo, pendientes del desfile de la caminata desde la Casa de Nariño a través del patio de armas por la alfombra roja de la que tanto denostaba el Pacto Histórico
cuando era oposición y cuando el gobierno era de otro partido y que hoy sigue utilizando. Al final, accesoria, para ellos en ese momento era trascendental. Pero esa alfombra roja está lista para traer al presidente de la República y sus ministros desde la sede del Ejecutivo, la Casa de Nariño, a la sede del Poder Legislativo, que es el Capitolio Nacional, para comenzar con esta ceremonia de instalación de la actual legislatura, de la última legislatura de este Congreso de Colombia. Regreso con ustedes, Andrés, Silvia. ¿Ya hay alguna pista de los compromisarios? ¿Ya se sabe en qué momento empezaría formalmente la ceremonia o si hay una hora límite para el presidente Petro? Sí, Ricardo, 3 de la tarde, 45 minutos. Ya no hay todavía hora límite para la llegada del presidente Gustavo Petro y tampoco se conocen quiénes van a ser, o se conoce la lista de quiénes van a ser esos compromisarios. Todo esto porque aquí siguen llamando a lista, Ricardo, Andrés y oyentes. La verdad es que el salón elíptico del Congreso no está completamente lleno y siguen entrando algunos congresistas, muchos de ellos ya se han sentado, otros por el contrario pues están hablando aquí en los pasillos del Capitolio Nacional. Lo cierto de todo esto, Ricardo, es que lo que les podemos contar es no solamente llenaron del Centro Democrático las curules con mensajes de fuerza para el senador Miguel Uribe Turbay, sino que hemos visto una cantidad de carteles también, Andrés, en las curules del pacto histórico de quienes integran que es el partido del gobierno. Una de ellas dice: el pueblo manda. Otra dice Colombia ya cambió, pero hay una que llama mucho la atención, que habla de un tema muy polémico y que de alguna manera genera angustia en muchos colombianos, que utiliza la palabra reelección. Así es, Silvia, se trata del cartel El Cambio. Parecer este cartel lo está repartiendo el representante David Racero en varias de las curules. Tiene las 3 mariposas icónicas que representan el gobierno de Gustavo Petro y tiene el logo del pacto histórico. La gran duda es a qué se refieren con reelegiremos el cambio. Si hablamos de reelección del proyecto político o si se habla de una eventual reelección del presidente Gustavo Petro, que hay que dejar claro sobre la mesa que la Constitución de 1991, que ha sido reformada varias veces, impide, no permite la reelección presidencial, salvo que se modifique mediante una asamblea constituyente o un referendo popular, pero eso, los tiempos no alcanzan, no hay posibilidad en estos momentos. El periodo es de 4 años hasta el 7 de agosto de 2026, entonces seguramente se estará hablando de reelegir el proyecto político del presidente. Sí, pues seguramente muy activo el representante Racero, Silvia. Tal vez no alcanzó a llegarle el mensaje desde Santa Marta, porque no estoy seguro de que el presidente Petro esté hablando de unidad nacional y el pacto histórico esté entregando curul por curul un folleto diciendo: no, nosotros vamos es por la reelección. Por supuesto que asumimos que es en cuerpo ajeno, porque hoy en Colombia está cerrada con llave y la llave está en el fondo del mar, la reelección presidencial. Claro, pero aquí por lo menos el mensaje que queda, Ricardo, usted tiene absolutamente toda la razón, no es de esa unidad nacional de la que habló el presidente Gustavo Petro allí en Santa Marta. Aquí siguen repartiendo esos carteles. Silvia, con los que incluso algunos integrantes del llegó pacto la vicepresidenta histórico. Francia Márquez, Sí, señor. Vestida Acaba completamente de de llegar la blanco, Francia Márquez, saludando a todo el mundo en sí, el Congreso de la República. Está en este momento, la estamos viendo, Ricardo, está saludando a algunos congresistas mientras sigue el llamado de a lista, pues, para tratar de confirmar quiénes están ya aquí en el salón elíptico. Está la vicepresidenta Francia Márquez saludando a quienes están de pie, esperando pues el inicio de esta sesión plenaria, completamente vestida de blanco. La veíamos, mire, tiene un abrigo blanco y un vestido amarillo, que fue exactamente un color mostaza, que fue el mismo vestido que llevaba en el desfile del 20 de julio que se dio sobre la avenida Boyacá en el norte de Bogotá. Así que estamos viendo también
la congresista Gloria Flores, a Iván Cepeda, el senador Iván Cepeda, bueno, varios congresistas, Ricardo, pero lo cierto es que a esta hora siguen tomándose fotos algunos de los integrantes del pacto histórico con estos carteles de los que les hablábamos hace algunos minutos, con varios mensajes. Tal vez el más importante o el que más ha calado y va a calar dentro de la opinión pública, ese que dice reelegiremos el cambio, pero otros como el pueblo manda y Colombia ya cambió, son algunos de los mensajes. Sí. No sé si Ricardo, si quiere que hablemos sobre los retos que tiene este Congreso, porque son varios proyectos muy importantes que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro y que va a radicar. Deme unos minutos, Silvia, deme unos segundos, ya vamos a hablar de lo que viene, de los proyectos que vienen, que no serán para nada sencillos, que desde ya anticipan polémica. Estábamos mencionando algunos ahora con Paca Zuleta. Saludo a quienes a esta hora se suman a la transmisión de YouTube de Blue, como siempre un gusto acompañarlos. Saludo a todos, a Beatriz Elena, a Oscar Margarita, a Antiprogres, a Daniel Cano. ¿Será nuestro Daniel Cano? Seguramente sí es nuestro Daniel Cano, que también está enviando saludos. 3:50 minutos, ya voy con ustedes para que hablemos de los proyectos, porque antes voy de nuevo al pasillo en el patio de armas entre la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional, Mateo. Llamativo, por supuesto que todos lo sabemos, hay una ruptura entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, pero esto lo que hace es confirmarlo. La imagen de la vicepresidenta llegando sola, llegando antes que el presidente al Capitolio Nacional, lo confirma. ¿Con quién llegó la presidencia, Mateo? Sí, señor Ricardo, pues aquí seguimos esperando que llegue el presidente Gustavo Petro, pero como usted lo decía, hace pocos minutos llegó la vicepresidenta Francia Márquez, entró absolutamente sola, digamos, si hablamos en cuanto a funcionarios del gobierno. Lo hizo, fue acompañada por su esquema de seguridad y algunos de sus asesores. Entró, sola y se dirigió de inmediato al salón elíptico para esperar también al presidente Gustavo Petro. Como le digo aquí, pues ya la seguridad está dispuesta, ya hubo anuncios sobre los movimientos que hay en la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro para salir, y será entonces cuestión de minutos para que el primer mandatario ingrese al Congreso de la República. Muy bien, Mateo, 3:52 p.m, atentos a la llegada del presidente Petro al Capitolio Nacional. Antes, para hablar de lo que ha pasado hasta este momento, antes de mirar al futuro, tenemos que recordar lo que ha sido este año. Un año muy difícil en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Como pocas veces, una tensión muy fuerte entre el presidente de la República y el presidente del Congreso. Paca, una situación, yo creería que inédita. No tengo memoria de una pugnacidad como la que tuvo el presidente Gustavo Petro con el senador Efraín Cepeda en torno a los proyectos, en torno al trámite y en torno a todo lo que tenía que ver con la actuación autónoma del Poder Legislativo. Estoy de acuerdo con usted, yo no recuerdo una pugnacidad igual en las relaciones Ejecutivo-Congreso. No se nos puede olvidar que además hubo insultos, groserías, es cierto, chabacanería. Y eso tampoco había pasado. Nunca. Y ese es un precedente fatal. Ahí abrimos una puerta que no habíamos abierto. Aquí había un respeto siempre entre los actores políticos. Siempre, claro, puede haber refriegas, diferencias, pero no se había roto esa puerta. Estoy de acuerdo. Y yo creo que ese precedente es muy grave para nuestra democracia y para la institucionalidad en general y el respeto a la independencia de los poderes públicos. Creo además que hay otra dificultad, y es la participación del expresidente del Congreso a partir de hoy, dentro de un rato, en la Comisión Séptima, y lo que ocurrió con la reforma laboral y con la antigua reforma de salud, que posiblemente se presenta ahora de nuevo un proyecto. Yo creo que ahí hubo un resentimiento del gobierno frente al senador Cepeda, que terminó creciendo para llegar a los insultos y a las descalificaciones personales, que creo que son muy, muy graves. Muy bien, Paca. Pedro, esta relación entre el presidente Petro y el presidente Cepeda del Senado de la República, tan difícil, tan tirante, termina hoy. Queda un año de legislatura, seguramente será elegido Lidio García, presidente del Senado del Partido Liberal, pero aquí quedan muchas enseñanzas y queda algo también encima de la mesa sobre lo que es fundamental en la democracia, y es
claro, se dice rápido y puede ser un lugar común, pero es cierto y creo que en esta legislatura quedó demostrado. El poder legislativo no es apéndice de la rama ejecutiva, es autónoma, independiente. Claro, debe haber colaboración armónica, dice la Constitución, pero no es subordinada del poder ejecutivo. Ricardo, yo oyendo a la Paca, voy a irme más atrás, y yo estoy de acuerdo, yo no recuerdo en los últimos años haber vivido una cosa de estas, pero recordé mientras hablaba la Paca que en el 49 cerraron el Congreso, Mariano Ospina Pérez cerró el Congreso, y yo me acuerdo que hay un libro yo me acuerdo el apellido de un norteamericano o un británico que estudia mucho el caso de Gaitán, que se llama Herbert Brown, que se llama 1949, y recuerdo en ese libro algo que me llamó poderosamente la atención, y es que por una decisión del director nacional del Partido Liberal del momento, que era Carlos Lleras Restrepo, decidió no darle la mano ni saludar a los conservadores en ninguna parte. O sea, hubo momentos en Colombia que fue muy duro la política, y ahí se origina esa pelea tan fuerte entre los partidos, pero eso fue en el siglo pasado, yo no recuerdo, y en la época reciente, yo quería hacer esta historia. No, pero es cierto, es que entre congresistas han existido unas pugnas muy duras, sí, y tal vez entre el Ejecutivo y el Legislativo. La época previa al Bogotazo era muy dura. Claro. Pensemos una cosa, fíjense que desde el Frente Nacional, nosotros justamente iba a llegar a eso. Arreglamos las relaciones Congreso Ejecutivo. Es decir, hicimos un esfuerzo para proteger las instituciones, es decir, las relaciones entre el presidente y el Congreso tienen que ser unas relaciones sanas, en donde hay independencia, en donde hay autonomía y donde hay respeto. Y esa fue la paz política. Ese es el Frente Nacional. Paca, otro que se dio fue eso en la presidencia. Sidges y Benidorm, entre otros, señor, ¿no? Sí, señor. El pacto de Sidges. Pues que fue, imagínense lo que tuvimos que pasar, que cerraran el Parlamento una dictadura, sí, y luego sentarnos a conversar para volver a darnos la mano, porque eran decisiones políticas muy complejas. Es cierto, en medio de todo lo que significa el hecho de que el Frente Nacional se haya satanizado en los últimos tiempos, tuvo unos elementos muy importantes. Total. En su momento fue la salida que tuvo la institucionalidad para poder normalizar el tránsito de Colombia hacia lo que era una democracia. Totalmente. Que luego eso pudo haberse generado, sí, perfecto, pero en ese momento fue lo que tuvo a mano la institucionalidad, que fue sentarse los más enconados enemigos políticos a decir, aquí tenemos que llegar a unos acuerdos mínimos. Laureano Gómez y Alberto Lleras. Imagínese usted. Y después recordé otra, y ellos no van a decir que Abelardo Forero, ¿cómo era que se...? Abelardo Forero Benavides, el pasado en presente. Y Ramón de Subiría. Pero me acordé de otra. En 1999, Andrés Pastrana, por unos hechos de corrupción en el Congreso, dijo que iba a cerrar el Congreso. Ustedes no sé si se acuerdan. Claro. Y el director del Partido Liberal, Horacio Serpa, dijo en una locución, en una manifestación en Palmira, dijo, si se va el Congreso, también se va el presidente. Y cuando eso ocurrió, se sentaron a conversar y hubo unos acuerdos entre los partidos, Ricardo, que originó el ingreso de Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda por parte de los liberales y se resolvió el problema. Entonces, sí hubo momentos álgidos, pero hubo forma de resolverlos. Exactamente, y esa puede ser una diferencia. Ojalá en esta oportunidad de nuevo se logre hacer ese tránsito hacia una relación que puede ser distante, puede ser divergente, no hay que estar de acuerdo en todo, pero que tiene que tener un mínimo de respeto por las competencias de cada uno. Miguel Garzón nos trae a esta hora 3:58 lo que ha significado este año de muy duras pugnas políticas entre el presidente del Senado y el presidente Gustavo Petro. Fue inmediato lo de Pastrana y Santos. Claro. Al ser elegido como presidente del Senado, Efraín Cepeda aseguró que no iba a ser el notario de las iniciativas del presidente Gustavo Petro. En ese momento, el ministro del Interior era Juan Fernando Cristo y a él le había dejado clara su posición en contra de una constituyente y de un fast track. Mi discurso del no al fast track y el no a la Asamblea Nacional Constituyente, y creo que él está cercano a ese pensamiento.
Y ahí, en ese momento, comenzaron los enfrentamientos con el gobierno porque además manifestó que no veía un espacio para una reforma tributaria y sugirió que el gobierno debía hacer otro recorte al gasto público. El presidente del Senado también advirtió que tenía la cantidad de votos suficiente para tumbar la reforma tributaria con la cual se pretendían recaudar 12 billones de pesos. ¿Cómo así? ¿Que creen que el Congreso va a aprobar una reforma tributaria que no conoce? ¿De 12 billones de pesos? ¿Para gravar a quién? Eso ya genera incertidumbre en el sector privado. Pues le tengo la buena noticia que tengo los votos para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria de 12 billones de pesos. Ante esto, el presidente Petro respondió en la red social X. Qué paradoja, lo que dice el presidente del Congreso ante la ANDI es que tiene los votos para hundir la ley de financiamiento que permite que todas las empresas de la ANDI bajen su impuesto de renta corporativa, levantar la piedra para dejarla caer sobre los pies. Y ese fue solamente el primero. Los cruces de indirectas siguieron. El presidente Petro acusó a Efraín Cepeda de querer tumbarlo. Y no quieren que lo digamos, porque quieren que el último día, cuando ya destituyan al presidente, como hicieron en Bolivia, como hicieron en Brasil, como hicieron en el Perú, matando gente, entonces la gente descuidada permita que el próximo presidente de la República en este periodo presidencial sea el señor Cepeda, presidente del Senado. Y el senador Cepeda le respondió en X: presidente, ¿cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso de la República? Acá no jugamos con la democracia. Usted debe terminar su periodo y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted. Y argumentó que el Congreso de la República, como poder independiente y autónomo que es, seguirá cumpliendo con su misión constitucional sin distraerse de su rumbo, escribió Efraín Cepeda en X. Luego, el presidente criticó a los congresistas que hundieron la reforma tributaria, uno de los proyectos estrella de su gobierno. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo. Allí, Efraín Cepeda se pronunció también a través de su cuenta de la red social X. El presidente del Senado le exigió respeto al mandatario, asegurando que el Congreso era una rama del poder público igual que el Ejecutivo. Abro comillas: deje de amenazarnos y descalificarnos cuando sumisamente no aprobamos todo lo que a usted se le ocurre. Otro de los enfrentamientos fue cuando el presidente del Senado cuestionó que el presidente Gustavo Petro desautorizara el ingreso de los vuelos con colombianos deportados de los Estados Unidos. Recordemos que esto propició una crisis diplomática con ese país. Esto hay que pensarlo con dignidad, hay que gobernar pues con responsabilidad, y responsabilidad implica que una cuenta de Twitter a las 3 de la mañana no puede ser pues la que determine o marque el rumbo de los colombianos. Otro escenario que se dio para los enfrentamientos entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue cuando la reforma laboral estuvo a punto de hundirse en el Senado luego de que 8 de los 14 miembros de la Comisión Séptima firmaran una ponencia para archivar esta iniciativa. El presidente aseguró en X que la Comisión Séptima, en su mayoría, ha traicionado al pueblo trabajador del país. Abro comillas: buscaremos que sea reversible la decisión, pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia, afirmó el mandatario, quien agregó que con esa actitud de la mayoría de la Comisión Séptima se rompe el diálogo entre el Congreso de Colombia y el gobierno del cambio. Allí, al respecto, el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, manifestó que el Congreso es independiente y no un apéndice de nadie, mucho menos de la presidencia. El senador manifestó que es inadmisible que el mandatario esté incitando a la violencia contra el Congreso de la República por una decisión que tomaron los senadores en ejercicio de sus competencias constitucionales. A este poder se le respeta, a este poder del Congreso de la República, uno de los 3 poderes, el legislativo, es un poder independiente y lo sigo repitiendo. Y amenazar con violencia es lo peor para la democracia colombiana. Pero uno de los enfrentamientos más candentes se dio por la consulta popular que proponía el gobierno. En su momento, el mandatario se dirigió al presidente del Congreso en plaza pública y lo acusó de querer frenar sus iniciativas en el legislativo y lo trató de HP. Decía Efraín Cepeda entonces: oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso.
Yo no digo groserías, pero quise decir mucho HP. Ante esto, Cepeda dijo: no pienso caer tan bajo porque tengo clara la dignidad que represento. Nuestra institucionalidad merece un honor perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP, escribió el senador en su cuenta de la red social X. Ante todo esto, la Iglesia buscó que se desescalara el lenguaje. Por eso citó a un encuentro en la curia arzobispal en Bogotá al presidente Gustavo Petro y también al presidente del Senado, Efraín Cepeda, junto a otros miembros del gobierno y también de la Iglesia. El encuentro fue tenso. Allí el presidente Petro reiteró su percepción de que las diferentes ramas del poder público lo tienen bloqueado, impidiéndole gobernar y cumplir sus promesas de reformas sociales. En medio de la arremetida contra el Congreso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, interrumpió para informar que tenía que retirarse para presidir la plenaria en donde se aprobaría el último paquete de artículos de la reforma laboral. La respuesta del presidente Petro fue una increpación directa a Cepeda, acusándolo de no honrar el ideario del Partido Conservador, de no haber leído sus postulados ni la encíclica Rerum Novarum, que recoge la doctrina social de la Iglesia. Y ya recientemente, el presidente del Congreso criticó las afirmaciones del mandatario nacional sobre la transparencia electoral, advirtiendo que esto genera desconfianza y afecta a la credibilidad de las instituciones democráticas en Colombia. Miguel, gracias. Son las 4:05 PM. Ya se instaló oficialmente la sesión en el Congreso de la República y acaban de designarse las comisiones de Senado y Cámara. Los compromisarios, en este caso, pareciera que son compromisarias, mujeres únicamente, que van por el presidente Gustavo Petro para traerlo desde la Casa de Nariño hacia el Congreso de la República. Silvia, Andrés. Se conoce, Ricardo, la lista por lo menos de 15 compromisarias, todas integrantes de la Cámara de Representantes, que van a ir a recibir al presidente Gustavo Petro para la instalación de estas sesiones ordinarias del Congreso de la República. Mire, encabeza la lista Marta Alfonso, representante por la Alianza Verde, Liliana Rodríguez también de la Alianza Verde, está la representante María del Mar Pizarro del Pacto Histórico, Carmen Ramírez del Pacto Histórico, Tamara Argota del Pacto Histórico. Por el Partido Conservador está la representante Ruth Caicedo, también hablando del partido de la U, las representantes Astrid Sánchez y Saray Roballo. Hay 4 representantes del Partido Liberal, Ricardo de Oyentes, Kelly González, Karina Bocanegra, María Eugenia Lopera y Karime Cotes. También está Karen Manrique por Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre y María Fernanda Carrascal por el Pacto Histórico. Aquí vemos del Partido Liberal, Partido de la U, Partido Conservador, no hay Centro Democrático, no hay Mirada, don Andrés, no hay oposición. Silvia, hay que tener en cuenta también la comisión de Senado, porque ya también se acaba de designar esa comisión. Está Marta Peralta de Maíz, Aida Quilcue de la Unión Patriótica, Jael Quiroga también de la Unión Patriótica, Catalina Pérez de Colombia Humana, Gloria Flores de Colombia Humana, Antonio José Correa. Oiga, entre todas las mujeres aparece Antonio José Correa como el primer hombre del partido de la U, Inti Asprilla de la Alianza Verde, Claudia Pérez del Partido Liberal, Pedro Flores del Pacto Histórico, Carmona. María José Pizarro, las hermanas Pizarro van a ir a traer al presidente de la República. Ricardo. La conclusión, Silvia y Carmona, es que tampoco llegó el mensaje de la Unidad Nacional a la Comisión de Compromisarios, porque todos los de esta lista son petristas. No, y le completo, Imelda Daza. Por eso, Imelda Daza y Gustavo Moreno de la ASI. Con ellos se completa ese ramillete de compromisarios, todos de partidos de gobierno, por así decirlo, congresistas de gobierno, quienes hoy ya en estos momentos están cruzando el tapete rojo, van camino a cruzar la Plaza Núñez, el Parque Núñez, la Plaza de Armas y hacia la puerta principal de la Casa de Nariño, donde se encontrarán con el presidente Gustavo Petro para traerlo. Ese es un acto que todos los años es protocolario. El Congreso invita al presidente de la República, es un acto de respeto al Ejecutivo, pero también de dignidad del Congreso. El presidente no llega por voluntad propia, llega por invitación del Congreso de la República. No echen en saco roto, Andrés, Silvia, no sé si estoy haciendo un análisis demasiado, hilando muy delgado para acá, Pedro, pero en teoría esa comisión debería ser variopinta, deberían estar pues congresistas de otros partidos políticos, no solamente de los partidos de gobierno, Pedro, o me equivoco. Yo normalmente siento que esa comisión es un sorteo
que se da y pues todos los que son designados concurren, porque tanto el Congreso como el Ejecutivo pues tiene que tener unas relaciones democráticas y armónicas. Entonces puede ser el opositor más grande del señor presidente, no, pues claro, pero es que si sale cualquiera. El sorteo y lo designan, le toca ir a hablar y traer al presidente. Pero entonces en el sorteo salieron todos los del pacto, porque entonces, o todos son simpatizantes del gobierno, pero no veo ni un independiente. Yo he visto en épocas... Veo opositores, no. Veo independientes, tampoco. Todos son simpatizantes del gobierno. Es que es un acto protocolario que no se está viendo como un acto protocolario que es importante, digamos, que es una tradición importante, es decir, el representantes del Congreso, elegidos democráticamente, con posturas diversas, acuden a recoger al presidente. Aquí estamos viéndolo de otra manera, aparentemente, porque solo hay congresistas simpatizantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. 4:09 minutos. Ricardo, en una del State of the Union, que también van unos parlamentarios a traer al presidente, Ricardo, ¿sí? Obama fue a traer a Bush, a George Bush, que fue el que él lo sucedió. En una de esas intervenciones, Obama estaba en los parlamentarios como congresista, como senador de Chicago, senador de Illinois. Él le tocaba ahí. Así es, justamente 4 de la tarde, 10 minutos. Hablemos ahora del futuro. Marcela Peña, lo que viene en esta última legislatura y los proyectos clave desde este 20 de julio. El año más difícil para que a cualquier presidente le aprueben sus proyectos en el Congreso es el último y justamente es el que inicia hoy, 20 de julio. Analistas como Jean Basset recuerdan que la campaña electoral del último año le hace interferencia a la agenda legislativa del gobierno. En otras palabras, una cosa quiere el gobierno en el Congreso y otra están buscando los congresistas que están concentrados en su propio futuro político y en los votos que necesitan. Por eso analistas como Jorge Cuervo dicen que tras 2 años bien complicados para el gobierno en el legislativo, es hora de priorizar. Yo creo que el gobierno en estos 4 años se equivocó en querer pasarlo todo. Sí, un gobierno no solo es bueno por las reformas legislativas o las reformas constitucionales. Hay cosas que se pueden hacer desde lo que llamaríamos la gestión pública, de la gestión del gobierno, y algunas cosas se pueden hacer con reforma. El gobierno todavía no tiene lista de prioridades, lo que sí tiene es una larga lista de pendientes y de polémicas. Empecemos con la reforma a la salud, que está en tercer debate, la ley de competencias, que es lo que sigue después de la reforma a las transferencias que se hacen a las regiones. También está la enorme pelea por el marco jurídico de la paz total. La cosa es tan complicada que después de que se filtró un borrador según el cual los jefes de las bandas criminales pueden acceder a beneficios y reducciones de pena, el Ministerio de Justicia tuvo que salir a decir que es solamente eso, solamente un borrador y que no es la versión definitiva que llegará al Congreso. Y la cereza del pastel, una nueva reforma tributaria. Habla el ministro de Hacienda, Germán Ávila. La reforma tributaria sí va a considerar el tema del IVA, pero no un IVA generalizado. Estamos revisando el tema sobre algunos sectores específicos. Y por supuesto están las cosas rutinarias como el presupuesto, que el año pasado la ley de presupuesto no fue nada rutinaria y terminó hundida en el Congreso, por lo que el gobierno tuvo que expedir el presupuesto general de la Nación por decreto, un hecho inédito para el país. Marcela, gracias. 4:12 minutos. Se está decantando, pareciera que está prácticamente lista la elección de Lidio García, liberal del departamento de Bolívar, hoy distante del gobierno, candidato del expresidente César Gaviria como próximo presidente del Senado de la República. Acaba de bajarse del bus oficialmente el que era considerado su único contradictor, su único contendor en esta pelea, que era el senador Alejandro Carlos Chacón. Don Mateo Piñeros, el doctor Chacón, se bajó del bus y dijo que votaba por Lidio García también. Se bajó Chacón, Ricardo, y queda decidida entonces la presidencia del Senado de la República, será para Lidio García. Lo que ha dicho Chacón es que se logró un acuerdo entre varios partidos políticos para buscar una presidencia de consenso y que de esta manera pues él va a apoyar a Lidio García, también del Partido Liberal. Esto fue lo que dijo. No, vamos a acompañar, vamos a mostrar que es posible tener unidad, que es posible poder trabajar conjuntamente y esperamos que haya armonía en el trabajo en el Congreso con la dirección del doctor Lidio García y que vuelvan los debates, que vuelvan los trabajos a altas horas de la noche como debe ser el Congreso de la República y dejar
que el Congreso no se vea que no hace los grandes debates de la nación, y fue parte de la discusión y del diálogo que tuvimos con el doctor Lidio García. Ricardo, a esta hora llega Lidio García al Congreso de la República. Vamos a escuchar sus declaraciones en este momento. Esa pregunta, ahora que me decidió permite elegirme, se la respondo. La senadora María José Pizarro ha dicho que espera no haya una banda antirreforma. ¿Qué se me puede decir, senador? No sabría qué decirte. No sé cuál es la banda. Senador, estamos en vivo en Blue Radio. ¿Cómo recibe usted esta noticia del senador Chacón que decide apoyarlo y bajarse él de la candidatura? Sí, ha sido un gran amigo siempre y un copartidario, un excelente congresista, y pues bueno, en la noche de ayer pues decidimos estar juntos como buenos liberales y buenos amigos que somos. Gracias, senador. Ahí estaban entonces las palabras, Ricardo, Mateo, del senador Lidio García. ¿Lo puede poner al teléfono, por favor? ¿Lo puede ubicar? Él tuvo que entrar y va caminando, digamos. No, es que aquí lo estoy viendo. Inténtelo, Mateo, porque necesitaría hacerle una pregunta importante antes de la elección. Ahí estamos viendo que Mateo intenta entrar. Vamos, Mateo, vamos, ahí vemos la cámara. Entra Mateo, allí desapareció una cámara de esas aficionadas. Mateo corre detrás. Como las que inauguraron en el Mundial. Ahí está, sí, señor. Mire, corre, Mateo. Corre. Ahí llega Mateo, ahí estamos viéndolo. Se congela un poco la imagen, entra a los pasillos. Ay, hombre, la pregunta era importante. Se le perdió. Espéreme a ver si lo logramos de pronto. Lidio García, lo escucha. Presidente, buenas tardes. Hermano, un gusto saludarte, ¿cómo vamos? Gracias por atendernos, presidente. Le puedo decir presidente del Senado, ¿no? Vamos a elegirlo primero, pero las cosas van muy bien, gracias a mi Dios. ¿Con cuántos votos se espera elegirse hoy, doctor Lidio García? Bueno, espero con una votación importante que me dé una amplia tranquilidad y legitimidad. ¿Cómo fue la historia de la reunión de anoche con el doctor Chacón? ¿Qué acuerdos políticos lograron? No, el doctor Chacón es mi compañero, mi copartidario, y bueno, ya había una decisión de bancada y un amplio respaldo, y él decidió pues acompañarme también con ese grupo de congresistas que ya lo hacían. Sí, senador Lidio García, ¿usted ha hablado en las últimas horas telefónicamente con el presidente Gustavo Petro? No, todavía no. Espero que si me elijo pueda conversar con él y con todos los sectores. Sí. ¿Cómo será su relación en caso de que sea elegido usted presidente del Senado de la República con el Ejecutivo? Perdóname, Ricardo, no te escuché. Sí, es que voy entrando muy breve y no lo molesto más porque ya va a comenzar la sesión. Sí. ¿Cómo va a ser su relación como presidente del Senado si es elegido, como todo pareciera indicar, con el Ejecutivo a partir de hoy, 20 de julio, con el presidente Petro y el Ejecutivo? Ser un presidente garantista para todos los sectores políticos, amplio debate y bueno, mi posición ya es conocida. Senador Lidio García, muchas gracias y muchos éxitos. Ricardo, muchas gracias. Un abrazo grande. Saludos a todos. 4:17, día de descanso para Mateo, que lo logró, corrió detrás del doctor Lidio García y niega una versión que estaba circulando, Pedro, que obviamente generaba ruido en torno a su elección, y era la posibilidad de que él hubiera hablado con el presidente Gustavo Petro en las últimas horas. Él dice que no lo hizo, que esas versiones indicaban que el presidente Petro lo que le pedía en caso de ser elegido presidente del Senado era que no se convirtiera en otro fincho, y que Lidio García supuestamente le habría dicho: no seré otro fincho, pero vamos a decir las cosas a voto limpio en el Senado de la República. El senador Lidio García acaba de decir: no, yo no he hablado con el presidente de la República en estas últimas horas. Ahí tienen ustedes seguramente la última entrevista de Lidio García antes de ser elegido como nuevo presidente del Senado de Colombia. 4:18. Doña Silvia Patiño y don Andrés Carmona, ¿qué está pasando a esta hora en el Congreso mientras Mateo corría para poder tener aquí para... Pensé que los iba a poner a correr a ellos también, ¿no? Logró Mateo conseguir a Lidio García y lo tuvimos aquí en primicia en Blue. ¿Qué está pasando a esta hora en el Senado? ¿En cuánto comenzaría la sesión? ¿Qué pasa? No han partido los integrantes de la Comisión de Compromisarios. Siguen todavía del lado del Senado, no han ido a la Casa de Nariño. Sí, Ricardo, y a quienes nos están oyendo y nos están viendo todo. Creo que nos quedamos sin sonido, los vemos pero no los escuchamos. 4:19, mientras recuperamos ese contacto de nuevo para Pedro, porque lo habíamos hablado con Paca hace algunos minutos.
Sobre lo que viene, escuchamos a Marcela Peña con lo que viene, los proyectos no pueden ser todos, el gobierno ya tiene el sol a cuestas, esto ya se empezó a acabar, queda poco tiempo. ¿Qué expectativas se puede tener sobre lo que pase en esta última legislatura? Con una cantidad de ruidos que ya decíamos, año electoral, el gobierno despidiéndose, muchas variables que pueden enrarecer aún más el ambiente. Pues mire, yo creo, Ricardo, que tendrá mucho que ver el manejo que le dé las mesas directivas tanto de Senado y Cámara, porque todos estos congresistas en su mayoría se quieren reelegir, entonces van a estar pendientes de la campaña política en sus regiones y de los temas que tengan que tratar para poder ser reelegidos o que lo saquen adelante en esas regiones. Y creería yo que una agenda densa y pesada y con temas tan controversiales como por ejemplo una reforma tributaria o la llamada paz total que quieren implementar con unos pues argumentos que todavía no conocemos a plenitud, digamos, yo creo que son uno de los proyectos complejos, uniéndolo también con una famosa reforma a la salud, que también es un gran yo diría, bacalao que le puede caer al Parlamento colombiano, porque pues las expectativas son bastante complejas en ese proyecto que no pasó. Entonces, al final, ¿qué ocurre, Ricardo? Que son las mesas directivas las que hacen una especie de filtro para ver qué se puede acordar con las bancadas y qué no para el debate. Yo nunca había visto en otra legislatura que los temas fueran tan complejos como los quiere meter el presidente de la República. Normalmente el último año era de trámite, digamos. No había tanta densidad en los proyectos de ley en el Congreso. Y yo insisto en eso, el gobierno del presidente Petro no goza de mayorías plenas en el Congreso como para pensar que pueda tramitarlos y sacarlos adelante. Lo único que me queda como conclusión es que puede terminar con la famosa frase que él tiene ahora, que es como una coletilla, y es que no me dejaron gobernar. Entonces presenta los proyectos, se hunden y al final termina achacándoselos al Congreso que no lo están dejando gobernar. 4:21 p.m, estamos en esa transmisión especial de Blue Radio, estamos en Ditu, estamos en YouTube, estamos ya viendo cómo empezó el desfile de la Comisión de Compromisarios del Senado y de la Cámara de Representantes. Salen del Capitolio Nacional y van rumbo a la Casa de Nariño, están atravesando en este momento el patio de armas de la Presidencia de la República. Vamos a ver si podemos tener esas imágenes, por favor, en YouTube y en Ditu. Está pasando cada una de las congresistas, mayoritariamente son mujeres las que están dirigiéndose hacia la Casa de Nariño. Un dato no menor e importante, y es que la alfombra roja, Pedro, solo está en el Congreso, sí. No está a lo largo de todo el camino que hay desde la Presidencia de la República, desde la puerta de la Casa de Nariño, que es un mensaje importante, es simbólico, pero es importante. Les habíamos comentado acerca de lo que había significado esto en otros gobiernos y las críticas que le habían hecho a gobiernos anteriores desde quienes hoy están en el poder en nuestro país. Ahí estamos viendo las imágenes del desfile del grupo de congresistas que se dirigen hacia la puerta de la Casa de Nariño. Hay una calle de honor del Batallón Guardia Presidencial que, entre otras cosas, esta mañana estuvo también participando con un grupo de sus integrantes en el desfile de la Independencia por el 20 de julio en la avenida Boyacá, en el norte de la capital del país. En cualquier momento los debe estar esperando en la puerta de la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro a este grupo de compromisarios. El presidente Petro muy seguramente acompañado de sus ministros y de otros altos funcionarios del Estado que harán también de regreso ese mismo recorrido, esa misma vía. Ya ahí están ingresando a la Casa de Nariño, allí estamos viendo la transmisión oficial de este evento. Son las 4:23 p.m, eso estaba previsto para que comenzara sobre las 3 de la tarde, a lo sumo 3:30, ya son las 4:23 y no hemos comenzado. Tenemos, es decir, un retraso de casi una hora en la agenda inicial de esta instalación de la última legislatura de este Congreso de Colombia. La penúltima instalación en la que estará el presidente Gustavo Petro, la última será el 20 de julio del 2026, el presidente hará la instalación, pero será un nuevo Congreso y él estará a pocas semanas de terminar su periodo de 4 años, como lo dicta la Constitución.
Intento mirar si hay alguien allí en esa toma, en la puerta de la Casa de Nariño, pero no veo a mucha gente. No sé si el presidente estaba esperando que le avisaran, pero en esa toma inicial que hacía la transmisión pública, la transmisión oficial, no veíamos a muchas personas en esa puerta. No sé si están adentro de la Casa de Nariño y pueden salir en cualquier momento, que es lo más factible, porque el presidente, según nos dijeron, estaba llegando mejor de Santa Marta, cambiándose. Él estaba en Guayabera, en Santa Marta, en los 500 años de la ciudad y en el desfile del Grito de Independencia, y ahora se estaba vistiendo, por supuesto, de paño para la ocasión en la casa, en el Capitolio Nacional. La mayoría de mujeres en ese grupo me parece interesante que acompañen al presidente a la instalación. Digamos, me parece un buen mensaje que haya. Pero claro. Yo me acuerdo de esas escenas en otras épocas todos eran hombres y no había ninguna mujer. Entonces me parece interesante que en este grupo haya mayoritariamente mujeres. Me parece un mensaje muy, muy positivo. Me hubiera gustado que las mujeres fueran de otros partidos y de grupos opositores y todo, pero me parece que es un buen mensaje eso, que antes era muy machista. Mire, ahí estamos viendo, sí señor, tiene toda la razón, ahí estamos viendo al pastor Alfredo Saade saludando en la puerta de la Casa de Nariño. A las congresistas compromisarias las hicieron seguir. Sí. Silvia, esto no recuerdo haberlo visto. Usualmente el presidente de la República estaba en la puerta esperando a la comisión de los congresistas e inmediatamente se devolvían. Allá veo al fondo al ministro del Interior, Armando Benedetti, también dándoles el saludo. No sé cuánto se vayan a demorar en ese, no sé si van a tomar onces en la Casa de Nariño o qué tanto se demore el hecho de que las congresistas Silvia Andrés hayan ingresado a la Casa de Nariño. Aquí estamos con la imagen en vivo también desde el Salón Elíptico, Ricardo. Los congresistas están esperando a la salida del presidente Gustavo Petro, pero usted tiene toda la razón. Esto no se había visto nunca. Normalmente lo que ocurre es que llegan los compromisarios allí a la puerta de la Casa de Nariño, frente a la Plaza de Armas, y todos salen caminando hacia la Plaza Núñez para posteriormente entrar al Congreso de la República. Esto es un hecho, podríamos decirlo, que sin precedentes. No se tenía previsto, Andrés, no nos lo habían informado a quienes estamos aquí en este cubrimiento desde el Congreso de la República, así que vamos a ver, Ricardo, sí, las invitan a tomar onces, pero recuerde usted que también hay algunos senadores que hacen parte de esta comisión, o si por el contrario, pues son saludados por el presidente Gustavo Petro, algunos de los miembros de su gabinete, y salen para aquí, para el Congreso de la República. Pero ¿sabe qué es lo que fondo, Silvia, en la entrada de la Casa de Nariño? Es que normalmente lo que ocurre es que el presidente es avisado de que la comisión sale del Congreso, de que va camino al recinto, y allá es recibido, y lo recibe en la propia puerta del Palacio. Pero mire, con los ministros. Ahí estamos viendo la imagen, Andrés, permítame el interrumpo, ahí está el presidente. Son las imágenes de ahí está el presidente. El presidente ya bajó, está allí en el mismo pasillo, saludando a quienes están allí, haciéndole una calle de honor, y ya está a punto de salir rumbo al Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro. Es decir, que no tuvimos que esperar mucho tiempo. No, estamos viendo a la senadora Gloria Flores, estamos viendo a algunos de los congresistas del presidente Gustavo Petro saludando a todos de beso, le hace... Ahí está, mire, está la ministra del Deporte. Abrazo, Gustavo Moreno lo saluda de abrazo. El presidente, la ministra del Deporte. Y ya... ¿Qué más está ahí? Vamos a ver en minutos. Gustavo Moreno, el senador. Al presidente. Están todos. Las congresistas Pizarro. Salir. Ricardo. Señora. Le decía que hablamos hace algunos minutos sobre los carteles del Pacto Histórico. Mire, ya tenemos todos los carteles. Uno de ellos es Esperanza, la esperanza vence el miedo. El otro, les contábamos, El pueblo manda, Colombia ya cambió, el cambio se siente, Silvia, se nos fue la señal, lamentablemente, 4:28 minutos. En instantes el presidente Gustavo Petro dará el discurso de instalación de sesiones ordinarias de el último periodo de estos senadores y de estos representantes a la Cámara. Allí sale el presidente Gustavo Petro y comienza la caminata rumbo al Capitolio Nacional.
el presidente Gustavo Petro acompañado de quienes han convertido en sus 3 más poderosos alfiles en los últimos meses. A su derecha va la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez. A la derecha de ella está el ministro del Interior, Armando Benedetti. A la izquierda del presidente Gustavo Petro está Alfredo Saade, jefe del despacho presidencial. Allí uno de los edecanes le dice al presidente: por favor, deténgase un momento. ¿A quién más identificamos? Atrás del presidente están el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la senadora y precandidata presidencial por el Pacto Histórico, Gloria Flores, y viene el resto de la comitiva. ¿Tenemos sonido? Intentemos a ver si hay sonido de la transmisión oficial, a ver si hay, además de nuestros colegas, algún acto en particular en ese punto, o están a la espera de qué exactamente allí. No, todavía también están en lo mismo. Vamos a ver qué pasa en este punto, porque también están nuestros colegas a la expectativa de lo que pase en ese punto, en la Plaza de Armas, y ya reanudan la caminata al presidente Petro y, como les decimos, sus más cercanos funcionarios rumbo al Capitolio Nacional. Un caminar lento, tranquilo. Angie Rodríguez, Juan Camilo Maldonado tiene en sus manos varias hojas, tiene unas carpetas, no sé si allí eventualmente vaya algún discurso o los bullets de lo que estábamos hablando del presidente Gustavo Petro, porque este año, a diferencia de otros, no tenemos discurso del presidente Petro bajo embargo en la transmisión, en la instalación del 20 de julio. Sí, Ricardo, pues recordemos que es la persona de confianza del presidente Gustavo Petro, que le va pasando los papelitos, los detalles, los nombres de los congresistas, pero también, Ricardo, puede ser el protocolo presidencial con el que el presidente Petro arranca su discurso, y de ahí ya comienza a improvisar el presidente Gustavo Petro, que en estos momentos, ya para darle más indicaciones, está ya en territorio del Congreso de la República, acompañado, como usted lo decía, por sus alfiles más claros, el pastor y jefe de gabinete Alfredo Saade y el ministro del Interior Armando Benedetti. El presidente tomó un duchazo rápido, venía en guayabera y usted lo ve ya punto en blanco, corbata gris, vestido oscuro, dirigiéndose al Congreso de la República con tan solo 1 hora de retraso, a algo que llama la atención el presidente Gustavo Petro, porque recordemos que en las anteriores instalaciones del Congreso el presidente siempre ha llegado más retrasado de lo normal. Como ustedes lo referenciaban también, la alfombra roja solo comienza en las escalinatas de la Plaza Núñez, que es ya para el ingreso del mandatario al Congreso de la República. Esa misma alfombra roja que criticó la oposición durante el gobierno del presidente Santos y el presidente Iván Duque, pues obviamente hoy está abolida en el mandatario que representa el cambio, o que por lo menos así se posiciona. Lo que le comentábamos también, Ricardo, la Siberia que hay, la Guerra Fría entre Francia y el presidente Gustavo Petro. Lo que nos dijeron los asesores de la vicepresidenta Francia Márquez es que ningún asesor de la presidencia de la República acompaña a la vicepresidenta en estos momentos en el salón elíptico. Solo su círculo más cercano de colaboradores, ni siquiera una estafeta de la presidencia de la República acompaña a Francia Márquez. Catherine Ávila, un discurso que por supuesto se va a centrar en la defensa de sus reformas sociales, pero también un llamado al Congreso a esa unidad nacional. Sí, pues mire, le queda 1 año y el presidente Gustavo Petro y todos sus funcionarios están uniéndose en torno a esa frase, y es unidad nacional, pero una unidad nacional para que las reformas del presidente Gustavo Petro, como la de la salud, por ejemplo, puedan ser tramitadas en Congreso. Ha cambiado mucho el círculo de poder del presidente Gustavo Petro. Tiene a Alfredo Saade, antes tenía a Laura Sarabia, tiene a Angie Rodríguez, que es muy cercana al ministro de Salud, y tiene a Armando Benedetti. Son esas 3 personas las que en este momento acumulan el mayor poder dentro de la Casa de Nariño, y por eso hoy lo acompaña. Discúlpeme, entra ya el presidente Gustavo Petro al Capitolio Nacional y comienza el besamanos, comienzan los saludos. Allí están las mujeres liberales que han sido muy cercanas a él. Congresista del Partido Liberal saluda uno a uno a los integrantes del Congreso. Don Andrés Carmona, llega el presidente Gustavo Petro al Capitolio Nacional.
Así es, Ricardo, ya se encuentra en el territorio, en el Salón Elíptico del Congreso de la República. Saluda inicialmente a las liberales, ese famoso grupo que usted conoce que se llama Las Sin Piedad. Se llaman Sin Piedad porque la representante Piedad Correal es una opositora o es muy crítica del gobierno y por eso no hace parte de ese grupo de mujeres lideresas del Partido Liberal que acompañan al presidente Gustavo Petro. Ya está saludando a los integrantes de su bancada, ya se está acercando a lo que es la tarima del Salón Elíptico, donde será recibido por los presidentes salientes del Congreso, Efraín Cepeda, conservador del Senado, y Jaime Raúl Salamanca, verde, de la Cámara de Representantes. Y ahí veremos todos los detalles de cómo va a recibir el presidente Petro antes de su discurso, por ejemplo, las palabras del presidente Gustavo Petro. Mire, está acompañado de Angie Rodríguez, la directora del DAPRE. Silvia. Sí, Andrés, mire. Sí, Andrés, mire, y apenas entró el presidente Gustavo Petro aquí al Salón Elíptico y seguramente ustedes lo oyen de fondo, que viva Petro, es lo que gritan los integrantes de la bancada del Pacto Histórico a esta hora, con los carteles de los que les hemos venido hablando a lo largo de esta tarde, a lo largo de esta transmisión. El presidente Gustavo Petro saludando a quienes a esta hora lo están esperando ya desde hace más de una hora. Gritan que viva el cambio, que viva Petro. Son las imágenes que estamos viendo a esta hora a través de nuestra transmisión en YouTube y en DITU. Ricardo, el presidente de la República, saludando a todos los congresistas, se acerca a la mesa directiva. Vemos allí al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también saludando a algunos de los congresistas, y el presidente Gustavo Petro. También lo acompañan el ministro Armando Benedetti, el ministro del Interior, el jefe de gabinete Alfredo Saade y el ministro de Trabajo. Se acaba de dar el apretón de manos esperado, míralo allí, el presidente Gustavo Petro y el saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda, en medio de... Mire cómo es la política, Silvia, después de un año tan difícil, tan duro, terminan en eso, porque al final, Silvia, eso es la democracia, eso es la política, al final es eso, terminan Gustavo Petro y Efraín Cepeda dándose un apretón de manos al comienzo de esta legislatura. Y como todo en política, pues hay tiempos, Ricardo. Hoy se acaba el tiempo de Efraín Cepeda como el presidente del Senado. Dentro de un año, el 7 de agosto, se acabará el tiempo de Gustavo Petro como presidente de la República. A esta hora hay completo silencio en el Salón Elíptico. El presidente Gustavo Petro está allí en el atril, en la mesa directiva del Congreso de la República. Usted lo decía, a su mano izquierda está Efraín Cepeda, el presidente del Senado, y a su mano izquierda está Jaime Raúl Salamanca, el presidente de la Cámara de Representantes. Es lo que estamos viendo a esta hora. Hay silencio total y ya todo está listo para el segundo punto del orden del día, Andrés, que es el himno de la República. Posteriormente vendrá el discurso de Efraín Cepeda ya despidiéndose de la presidencia del Senado de la República, y el siguiente punto será el discurso del presidente Gustavo Petro, del que hemos venido hablando, que no tiene escrito, por lo menos no por ahora, aunque tiene algunos puntos en una hoja, pero no hay exactamente. 4 de la tarde, 37 minutos. A esta hora comienza oficialmente la transmisión de la instalación de la última sesión de periodo legislativo de este Congreso, de este Senado y de esta Cámara de Representantes. Suena el himno nacional de la República de Colombia en el Capitolio, en el epicentro de la democracia, en el Senado de la República. (4:37) podemos escuchar en Noticias Caracol, podemos a esta hora ligarnos con la señal del canal institucional para poder tener el sonido en directo de lo que está ocurriendo desde el Capitolio Nacional.
Siguiente punto del orden del día. Cuarto, palabras del señor presidente del Congreso, honorable senador Efraín José Cepeda Saravia. Tenemos un problema con el audio de origen, ahí está el sonido. Doctor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República. Doctora Francialena Márquez Mina, vicepresidenta de la República. Señor Yerney Pinillo Ocoró, sus hijos, Adrián y Kevin. Señores expresidentes del Congreso de la República. Doctor Jaime Raúl Salamanca, vicepresidente del Congreso de la República y presidente de la Cámara de Representantes. Doctor Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. Doctor Augusto Tejero Duque, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado. Doctora Marilucero Novoa Moreno, presidente encargada del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina. Señoras vicepresidentas del Senado de la República, Beatriz Lorena Ríos, Paola Holguín, y de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Roberto Tovar y Lina María Garrido, honorables representantes, señores ministros de Estado, doctor Gregorio El Hach, Procurador General de la Nación, doctora Iris Marín, defensora del pueblo, doctor Carlos Camargo, es defensor del pueblo, señor almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares, señor general Luis Carlos Córdoba Bendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional, señores almirantes Juan Ricardo Rosso Obregón, comandante de la Armada Nacional, señor general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía Nacional, honorables senadores de la República y representantes a la Cámara, señores y señoras excongresistas de la República, altos funcionarios del gobierno, señores secretario general del Senado de la República, doctor Diego González, y de la Cámara Jaime Luis Lacutir, directora general administrativa del Congreso, Astrid Salamanca y John Abiut Barrantes del Senado y Cámara respectivamente, señores subsecretarios generales de ambas cámaras, señores funcionarios del Congreso de la República, señores de los medios de comunicación, señoras y señores. Hoy clausuramos una legislatura que no ha sido una más, no solo por la magnitud de los debates, ni por la complejidad de las reformas, ni por la tensión de los tiempos. Esta legislatura ha sido distinta porque nos exigió más que el cumplimiento del nivel normativo. Nos obligó a asumir un rol que trasciende la técnica parlamentaria, el de guardianes del orden democrático. En estos meses no solo ejercimos nuestras funciones constitucionales, todos nosotros, legislar, controlar, debatir, reformar. Tuvimos que levantar la voz sin estridencias, pero con firmeza, para recordar a la nación que el Congreso no es una institución decorativa, es uno de los tres pilares que sostienen la arquitectura republicana. Es el lugar donde todas las voces tienen derecho a existir. Es el escenario de la pluralidad
convertida en ley y no la antesala del pensamiento único. Aquí en este recinto conviven ideas contrarias, proyectos a veces incompatibles, visiones opuestas del país, y está bien que así sea. La democracia no se nutre del aplauso unánime, sino de la controversia razonada. No florece con la obediencia ciega, sino con la deliberación libre. Como dijo John Stuart Mill, la verdad no florece si no es desafiada. Este año legislativo, más que ningún otro, nos enfrentó al desafío de proteger esa libertad de pensamiento. Defendimos la autonomía del Congreso frente a una cultura política que a veces confunde disenso con la traición, el control con la obstrucción y la crítica con el odio. Debatir no es un acto hostil, cuestionar no es sabotear, oponerse no es obstruir. La política democrática no es la imposición de una voluntad, sino la construcción de acuerdos entre voluntades diversas. Cuando el poder no entiende esto, cae en la tentación de anular al contradictor. Y cuando eso ocurre, ya no estamos ante un gobierno democrático, sino ante una voluntad absolutista. A lo largo de estos meses hemos visto cómo se intenta transformar la discrepancia en delitos, la autonomía en insubordinación, la independencia en enemistad. Y hemos sido testigos de la descalificación sistemática de todo aquel que piensa distinto. Se insulta, ya no se discuten ideas. El agua. Se estigmatizan personas. Este clima de polarización no es nuevo, pero se ha agudizado. Ese mesianismo político que lo hemos visto en distintas épocas bajo diferentes ideologías, siempre termina debilitando la democracia. Como bien lo advertía la Ley 6 de Tocqueville, los pueblos pueden dejar de ser libres no solo por la fuerza del tirano, sino también por la indiferencia ante la erosión paulatina de las instituciones. Y esa erosión empieza cuando se relativiza la importancia de los pesos y contrapesos, cuando se desprecia el Congreso, se descalifica la justicia, se desacredita la prensa o se cuestiona sin pruebas a los órganos electorales. Por eso esta legislatura ha sido un punto de inflexión, porque debimos recordarle al país que sin separación de poderes no hay república, que sin autonomía del Congreso no hay representación, que sin justicia independiente no hay garantía de derechos, que sin prensa libre no hay control, que sin un órgano electoral confiable no hay democracia. Los pensadores que sentaron las bases de las democracias modernas fueron unánimes en su advertencia. El poder tiende a expandirse si no encuentra límites. Y esos límites no son obstáculos, son garantías. No están para frenar a los gobiernos legítimos, sino para impedir que esa legitimidad derive en autoritarismo. Quiero ser claro, ningún poder democrático puede pretender convertirse en conciencia moral única, en tribunal de la verdad, en intérprete exclusivo de los derechos populares. Los pueblos son diversos, plurales, contradictorios. El Congreso, con todas sus imperfecciones, es el reflejo más fiel de esa complejidad social. También esta legislatura nos recordó que el respeto entre poderes no es cortesía institucional, sino base de la convivencia republicana. Hemos escuchado discursos que en lugar de proponer agravian, que no buscan persuadir sino destruir, que no pretenden ganar el debate sino silenciar al adversario. Hemos sido objeto de señalamientos infundados. Se ha insinuado que el Congreso obstruye por egoísmo, que actúa por cálculos políticos, que no representa al pueblo y sin embargo el Congreso sigue aquí.
sesionando, tramitando, deliberando, votando, no por inercia, sino por convicción, porque entendemos que nuestra legitimidad no depende de la aprobación de otros órganos ni de la simpatía popular de turno, sino del mandato constitucional que nos otorgó el pueblo. Porque la democracia no es el gobierno de una parte del pueblo contra otra, sino el gobierno de todos con respeto a todos. Esa es la raíz del principio republicano. Y cuando se agrede a la justicia, se presiona a los jueces, se calumnia a la prensa o se pretende intervenir los organismos electorales, se está dinamitando esa raíz. Porque la democracia no solo... Porque la democracia no solo necesita mayorías, necesita contrapesos, necesita reglas, necesita controles, necesita verdad, no propaganda. Hoy quiero pedirles a los ciudadanos que no se dejen seducir por el discurso del desprecio, despreciar al Congreso, despreciar a los jueces, despreciar a los periodistas, despreciar a los opositores, despreciar a las instituciones. Ese es el camino seguro a la autocracia. La democracia no se impone. La democracia no se impone, se construye. Y se construye con paciencia, con debate, con pluralidad, con la aceptación de los límites. No hay democracia sin frustraciones, pero tampoco hay libertad sin límites. La justicia debe poder emitir sus fallos sin ser objeto de insultos ni versiones. Debe actuar con la celeridad del jurista y con la prudencia del sabio. Los jueces no están para complacer a nadie, sino para aplicar la ley incluso cuando incomoda. Los órganos electorales deben seguir manteniendo su legitimidad y su rol de árbitros imparciales. Es responsabilidad de todos defender su independencia y su imparcialidad. Y la prensa cumple una función vital, porque investigar, denunciar, cuestionar el poder no es conspirar contra la patria, es ejercer el derecho que preserva a la patria de caer en manos de quienes no toleran el escrutinio. Una democracia sana necesita diversidad de voces, pluralidad de miradas, tolerancia con lo diferente. No existe nada más peligroso para una república que la imposición de una sola narrativa, que el monopolio del lenguaje, del relato, de la verdad. Porque allí donde todos piensan igual, nadie está pensando realmente. Esta legislatura, con sus tensiones y desacuerdos, nos recordó una verdad que debemos repetir sin cesar. La democracia no es una conquista permanente, sino una posición constantemente asediada. También tuvimos momentos que nos sacudieron en lo más hondo. El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay fue una advertencia dolorosa de los riesgos que entraña la degradación del debate público. Ese acto violento no fue solo contra una persona, fue contra el ejercicio libre de la política, fue contra la posibilidad misma del disenso, y este Congreso reaccionó con unidad, con determinación y con firmeza, porque cuando se atenta contra un colombiano, se atenta contra el derecho de toda la ciudadanía a expresarse con libertad. Hoy nos sumamos desde este recinto, una vez más, a las miles de voces con fuerza que con fuerza y convicción repiten: Fuerza Miguel. Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la libertad y el respeto por la vida. Amigos congresistas, colombianos, funcionarios todos, lo sé, a veces el Congreso puede parecer un lugar caótico,
voces que se superponen, discursos que se encadenan, señalamientos cruzados, negociaciones intensas, acuerdos frágiles, desacuerdos rotundos. Desde afuera puede parecer desorden, pero permítame decirlo con toda claridad, ese aparente caos encierra una legitimidad profunda. Es el reflejo vivo de una sociedad plural, de una nación compleja, de un pueblo que no piensa con una sola voz, ni siente con una sola alma. Ese ruido, esa fricción, ese ir y venir de argumentos, a veces ásperos, a veces apasionados, es precisamente la esencia de la democracia. No hay libertad sin diversidad. No hay diversidad sin conflicto. Y no hay conflicto civilizado sin instituciones como estas que lo tramiten mediante la palabra. Esa es la magia del Congreso, del Parlamento, del Foro Deliberativo. Es un lugar en donde las diferencias se hacen visibles, se confrontan, se tensionan y a veces, no siempre, pero a veces se reconcilian en el terreno común de una ley, de una decisión, de una reforma que no anula a nadie, sino que contiene a todos. Por eso defendemos con orgullo este espacio de palabras. Desconfíen, queridos colegas, de los congresos donde reina el unanimismo. Allí no hay debate, ni pensamiento, ni ciudadanía activa. Allí no hay democracia, solo se refleja una voluntad única que se impone, mientras que los demás asienten por costumbre, por miedo o por cálculo. El Congreso, cuando es verdaderamente libre, se parece a la vida, imprevisible, conflictiva, intensa, pero profundamente legítima. En su diversidad está su riqueza, en su ruido su vitalidad, en su desacuerdo su compromiso con la libertad. Existen espíritus que preferirían convertir su voluntad en ley, su visión en dogma, su poder en destino. Voces que se sienten intérpretes exclusivos del pueblo, de la historia, de la moral, de la raza, del proletariado o de cualquier otra mística que sirva para imponer y callar. No importa si se visten de izquierda o de derecha, es el absolutismo, es siempre la negación de la libertad. Como presidente del Congreso saliente, hoy me enorgullece decir que esta institución supo estar a la altura, no por unanimidad, no sin errores, pero sí con valor, porque en medio de los intentos de sometimiento simbólico, de la presión retórica, del desprestigio sistemático, supimos mantenernos firmes, supimos recordar que no estamos aquí para aplaudir, sino para representar. Por eso quiero terminar con un llamado, no solo político, sino moral, a todos los congresistas, más allá de sus posiciones ideológicas, más allá de las trincheras partidistas. Recordemos que el mandato que recibimos fue para defender la diversidad del pueblo colombiano, su pluralidad irrenunciable, su derecho a disentir. Antes de concluir estas palabras, quiero dejar con absoluta claridad nuestro respaldo a la posición firme y responsable de la Corte Suprema de Justicia frente al proyecto de ley que busca entregar beneficios penales a cabecillas de bandas criminales bajo el discurso de la paz total. Confundir paz con impunidad no es solo un error, es una amenaza directa al Estado de Derecho. La impunidad estimula al delincuente, desprotege al ciudadano de bien y debilita la confianza en la justicia. La gente clama por seguridad, no por indulgencia, con quienes han sembrado el miedo. La Corte ha sido clara: sin verdad, sin separación y sin garantías efectivas de no repetición y sin escuchar a las víctimas no hay paz posible, solo impunidad disfrazada de acuerdo. Colombia necesita un Congreso que sepa decir sí cuando hay razones y no cuando hay principios.
Un Congreso que no le teme al debate, que no renuncia a la deliberación, que no se refugia en el cálculo ni se arrodilla ante la presión. Un Congreso que entienda que su función no es complacer, sino representar con dignidad, con carácter y con sentido histórico. Esa es, al final, la única manera de honrar la confianza de los ciudadanos. Hoy más que nunca, con serenidad y firmeza, quiero repetirlo con claridad. El Congreso es el camino. Muchas gracias. 4 de la tarde, 59 minutos, termina el discurso del saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda, con un mensaje duro, sin mencionar al presidente Gustavo Petro, pero sí hablando de diferentes aspectos importantes. Fuimos guardianes del orden democrático, tuvimos que levantar la voz. Silvia, las ideas principales se levantan en este momento los congresistas opositores e independientes y aplauden el discurso del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Sí, Ricardo, dice el presidente Efraín Cepeda, entendemos que nuestra legitimidad no depende de la aprobación de otros órganos, sino del mandato constitucional que nos entregó el pueblo. Cuando se presiona a los jueces, la prensa